Ahí sí. Mm, claro. Dejar ajustar más.
Hola, hola, bienvenidos. Vamos a dar unos 5 minutos para que se conecten algunos más y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Escucha el retorno. Ahora sí. Eh, bueno, bienvenidos a este webinar de iSecurity. Hoy les vamos a hacer una introducción a nuestro curso de especialista en encriptación junto a IC Council. Quien es el profesor de este curso
es Jaime Gómez. Él es nuestro Team Labs Leader y también director del Magíster de Ciberseguridad de la Universidad UAI. Así que los dejo muy bienvenidos con él, quien nos va a hacer esta presentación. Quédense hasta el final porque vamos a hablar más del curso y a quienes se hayan inscrito pueden optar a un descuento en este curso, esta certificación. Así que bienvenidos. Cualquier cosa, ahí está el chat si quieren hacer preguntas y las vamos a ir respondiendo a lo largo de este webinar. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos todos. ¿Me confirman si se escucha? ¿Se ve bien? Buenísimo, gracias, Cristian. Hoy estoy con la garganta un poquito tomada, como mucha gente afectada por estos cambios de temperatura que he tenido abril, así, pero aquí estamos, al pie del cañón. Bien, bien, les doy las gracias a todos los que están conectados. Vamos a iniciar. Y tal como comentaba Fiona, el objetivo es presentarles una certificación nueva que tenemos en nuestra academia, que es de Easy Council, que es la certificación de especialista en criptografía. Así que vamos a comentar un poco de qué consiste el curso, cuáles son los tópicos más importantes dentro de esta certificación, ¿cierto? La duración, etcétera. Y luego vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes vean una pequeña muestra de los laboratorios que hacemos durante este curso, que es un curso más bastante práctico, ¿no? Hacemos mucha demostración, mucho laboratorio, y lo importante es que los alumnos tengan la capacidad de poder implementar estas herramientas después, obviamente, en sus empresas, en el mundo real. Así que dicho eso, vamos a partir. Bien, en nuestra academia hemos incorporado esta nueva certificación, ¿ya? Que se suma a la parrilla que ya teníamos, ¿cierto? Que ustedes conocen, como la CH, la de Forense y además la de Ciberinteligencia. Hemos incorporado esta certificación que es relativamente nueva dentro del currículum de Easy Council, cuyo principal objetivo es entrenar a las personas en el mundo de la criptografía y que aprendan a utilizar esta herramienta, que es fundamental hoy día en ciberseguridad, todos los que trabajamos en esta área lo sabemos. Y además hoy día cobra una doble importancia, porque como ustedes saben, la recién promulgada ley de protección de datos, muy probablemente muchas de las herramientas que tengamos que ocupar para poder proteger los datos, de acuerdo con la nueva legislación, sean herramientas de tipo criptográfica. Así que vamos a comentar un poco en qué consiste el curso, cuánto dura, cuáles son los principales tópicos, para que aquellos que estén interesados lo puedan tomar con nosotros. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de esta certificación? Por supuesto que comprender los principios básicos del uso de la criptografía. Vamos a ver todos los tipos de algoritmos hoy día que están vigentes y también algunos algoritmos que ya están obsoletos, pero que siempre es importante conocer un poco la historia de ellos también. Vamos a revisar también las funciones hash, la firma digital, todos los mecanismos cifrados que hoy día existen dentro del mundo de la criptografía. Y también tenemos un capítulo sobre lo que es la computación cuántica, aplicada al mundo de la criptografía y cómo hoy día la computación cuántica podría eventualmente amenazar los algoritmos que conocemos. Y también, por supuesto, vamos a revisar todos los algoritmos conocidos dentro del mundo de la criptografía, como AES, RSA, ¿cierto? Y también las aplicaciones criptográficas, como son TLS, VPN y otros. ¿Cuál es el temario del curso? Ahí está. Parte con una pequeña introducción al mundo de la criptografía, para entender en qué consiste esta disciplina o esta subdisciplina dentro del mundo de ciberseguridad. Vamos a ver criptografía asimétrica, asimétrica, ambos modelos, ¿cierto? También vamos a compararlos. Eso es importante entender cuál es la diferencia entre ambos y por qué hoy día finalmente usamos ambos. Vamos a revisar también funciones hash. Vamos a hacer algo que en general en los cursos de criptografía no aparece, que tiene que ver con mediciones de rendimiento. Algo que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la implementación de la criptografía en el mundo real, es cómo esto impacta la performance de nuestro sistema, nuestras aplicaciones. Así que también le dedicamos una parte importante del curso a eso, porque creemos que la criptografía no es llegar a implementarla, ¿cierto? Voy a implementar mi algoritmo criptográfico y aquí no ha pasado nada. Todo se impacta en la performance, impacta en el rendimiento, impacta en la aplicación en los sistemas y eso también es parte de lo que abordamos dentro del curso. También vamos a revisar un poquito lo que es la teoría de números, ¿ya? No somos muy exhaustivos en esto para no complicarlos con la parte matemática, pero sí es importante entender también cuáles son las principales fórmulas que hoy día usan los algoritmos criptográficos. Vamos a revisar aplicaciones de criptografía. Recordemos que hoy día el mundo real
no usamos en general los algoritmos criptográficos puros, sino que usamos una combinación de ellos. Esa combinación se llama aplicaciones de criptografía y eso también lo vamos a revisar. Vamos a tener un capítulo de criptoanálisis también, donde vamos a revisar cómo se descubren las fallas de seguridad en los algoritmos criptográficos, algo que también hacemos énfasis en este curso, que la criptografía no es perfecta, ¿cierto? Tiene fallas, ha tenido fallas en su historia, hay algoritmos que ya no están con nosotros, como ustedes saben, que han sido desahuciados, precisamente porque se han encontrado fallas de seguridad en su estructura o en su forma de operar. Todo eso lo vemos en la parte de criptoanálisis. Y finalmente, la computación cuántica aplicada a la criptografía, y ahí echamos un poco un vistazo a cómo la computación cuántica hoy día amenaza con resolver algunos de los algoritmos criptográficos que usamos en la actualidad y cómo eso podría amenazar la criptografía como la conocemos hoy día. Qué tan cercano, ¿cierto?, esta amenaza, el famoso Q-Day, ¿cómo se llama? También lo vamos a abordar durante el curso. Este es un curso que tiene una duración de 20 horas y nosotros lo dictamos en un formato que es bastante cómodo para las empresas, que es solamente clases en la mañana durante una semana, de lunes a viernes, ¿cierto? De 9 a 1. Ahí tenemos 4 por 5, 20 horas, que es la duración del curso. El curso es 100% online, ¿eh? Todas las clases son vía Teams y además todas las clases además quedan grabadas. Así que los alumnos que toman el curso se quedan finalmente con la grabación de la clase para que ahí la puedan, por supuesto, repasar y revisar las veces que lo deseen. Bien, ¿quiénes deberían tomar este curso? Todos los profesionales que trabajan, obviamente, en seguridad informática, ciberseguridad, la gente de red, la gente de sistema, la gente que trabaja en forense, la gente de desarrollo, muy importante, porque la gente de desarrollo va a tener que empezar a desarrollar aplicaciones, por supuesto, con esta orientación de protección de datos y muchas herramientas criptográficas le van a servir. En general, cualquier persona que se sienta apasionada por esta disciplina, que la verdad es muy, muy entretenida, es muy desafiante además, y creo que es una subdisciplina dentro del mundo de ciberseguridad, de la cual lamentablemente se habla poco. Así que es importante que la abordemos. ¿Mm? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Tenemos una pequeña demostración que les queremos hacer, que es parte de los laboratorios que hacemos durante este curso. No sé si mientras partimos con eso tenemos alguna consulta, ¿no? Mm, ok. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una de las principales propiedades que tienen las funciones hash, me imagino que en general son bastante conocidas. Las funciones hash los que usamos para poder validar la integridad de un dato, ¿cierto? Y una de sus principales propiedades es la unicidad. ¿Qué significa la unicidad? Que el resultado de calcular la función hash de un archivo, un documento, un dato, lo que sea, ¿cierto? Es único, ¿no? Eso es. Y ese principio no siempre se cumple, ¿no? De hecho, cuando no se cumple, estamos ante una falla de las funciones hash que se llama la colisión. Bueno, Daniel preguntó algo acá en el chat. ¿Qué es lo que se suele ver en la parte de análisis? Ahí lo que revisamos, Daniel, como comentaba recién, es básicamente cómo los criptoanalistas hoy día descubren fallas de ciberseguridad en los algoritmos criptográficos. ¿No? Tomamos harto ejemplos de algoritmos que ya han sido declarados obsoletos, ¿cierto? Y en el cual se han encontrado fallas. ¿Cuál es un poco la mecánica que se usa para poder descubrir estas fallas de seguridad en los algoritmos? ¿Y cómo opera esto desde el punto de vista de la lógica? Porque ¿qué es lo que nos pasa mucho en el mundo real hoy día? Y esto es importante abordarlo. Cuando el algoritmo criptográfico se da de baja, ¿cierto? Le pasó a M5, le pasó a SHA-1, le pasó a DES, le ha pasado a varios algoritmos en la historia. Esos algoritmos están en uso, ¿cierto? Hay aplicaciones, sistemas que lo están usando y lamentablemente las empresas no los cambian de inmediato, ¿cierto? Pasa un tiempo, hay una inercia de parte del mercado, de las empresas, en poder hacer estas actualizaciones, porque muchas veces el cambio no es menor, pues hay que actualizar piezas de software, el sistema operativo, aplicaciones, ¿cierto? Eso lo hemos vivido y un proyecto de cambio de algoritmos criptográficos puede tomar fácilmente una empresa, no sé, 6 meses. Entonces, también abordamos ahí, Daniel, ¿qué soluciones tenemos en el intertanto? Por ejemplo, oye, yo tengo una aplicación muy antigua, por ejemplo, con MD5, supongamos que fue así porque así se creó en su tiempo. Entonces, la pregunta del millón ahora es, oye, el MD5, el algoritmo ya está obsoleto, hay que reemplazarlo, pero obviamente eso no va a ser de inmediato. Entonces, ¿qué hago en el medio? También es algo que abordamos dentro del el módulo de criptoanálisis, Daniel. ¿Mm? Bien, siguiendo con nuestra demostración, habíamos comentado que esta propiedad de las funciones hash, que es la unicidad, nos garantiza, entre comillas, ¿cierto?, de que el resultado sea único. Esta propiedad es la que permite que las funciones hash sean utilizadas
en indicadores de compromiso, por ejemplo, tipo malware. Como ustedes saben, la muestra de malware, ustedes le calculan en la función hash y ese numerito, que seguramente todos hemos tenido y hemos compartido, ¿cierto? Es el resultado de la función hash, nos garantiza que ese número es único respecto de esa muestra de malware. Por tanto, si yo la tengo en mi red, en mi empresa, en algún servidor, en algún sistema, me garantiza que es ese malware y no otro, ¿cierto? Porque el resultado es único. Bien, pero ¿qué pasa en la realidad? Las funciones hash tienen un resultado que es finito en cuanto a cantidad de bits. Por lo tanto, la cantidad de combinaciones posibles es W elevado a n. Hoy día usamos funciones hash que tienen 256 bits, por ejemplo, que es un resultado bastante grande. W elevado a 256 es un mega número gigante, pero aún así es un número finito. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo real? Que se ha encontrado, o se ha podido determinar efectivamente una colisión. ¿Qué es una colisión? Vamos a ver ahora, qué es cuando falla el principio de unicidad. Acá está. Yo tengo un dato cualquiera, ¿cierto? Le calculo una función hash y obtengo un resultado que se llama digest. El digest es ese numerito, ¿cierto? Que obtenemos al calcular la función hash a un archivo, un documento, a un dato cualquiera. Luego tengo un segundo dato que es distinto al anterior. Le calculo la función hash, ¿cierto? Y tengo otro resultado, otro digest. De acuerdo al principio de unicidad, si data 1 es distinto de data 2, entonces el digest 1 debe ser distinto al digest 2. Entonces, cuando esto falla, cuando tengo dos datos distintos a la entrada, pero el resultado de la función hash me entrega el mismo digest. Y eso se conoce como una colisión. ¿Y por qué esto es malo desde el punto de vista del uso de las funciones hash? Porque no permite saber si yo puedo diferenciar a dato 1 de dato 2. Eso es básicamente. O sea, si un atacante tiene el dato 1 y me envía el hash de ese dato para garantizar la integridad y después él lo altera y lo convierte en dato 2, yo no tengo cómo darme cuenta de que ese archivo, ese objeto, ¿cierto? Ese documento ha sido modificado. Y eso, por supuesto, que es malo desde el punto de vista de la seguridad. Y cuando esto ocurre, o cuando se demuestra que ocurre, finalmente las funciones hash salen de circulación. Entonces vamos a ver dos casos en los cuales esto ya ocurrió. Así que lo que pasa, Camilo, que más que pasar con las contraseñas, pasa cuando, por ejemplo, tú almacenas tus contraseñas en tu sistema de información usando funciones hash. Y ahí podría pasar. Si uso una función hash antigua, como M5, por ejemplo, claro, podría ser que dos contraseñas distintas me den el mismo resultado. Por lo tanto, no tengo cómo saber si el usuario usó la contraseña 1 o la contraseña 2. En ese escenario, eventualmente, podría pasar. Bien, vamos a la demostración. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Quiero confirmar. ¿Se ve bien? ¿El tamaño de letra está ok? ¿Sí? Gracias, Daniel. Bien, acá tenemos varios archivos que ya los tengo descargados. Los primeros, aquí está, se llaman eras y hello. ¿Los ven ahí? ¿Ya? Esos son dos archivos que fueron creados dentro de un experimento que se hizo hace ya algunos años para demostrar que efectivamente la función MD5 colisionaba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar que estos dos archivos son distintos. Y los vamos a comparar con la función CMP. La función CMP, por si alguien no la conoce, es una función de Linux que permite comparar dos archivos, pero los compara a nivel binario. Entonces, ahí vamos a comparar el archivo eras y hello. Perfecto. Entonces, aquí la función CMP me confirma de que efectivamente estos dos archivos son distintos. Encontró al menos una diferencia, ¿cierto? Ahí en el byte 2388. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya tenemos claro que estos dos archivos son distintos. Sin embargo, al calcular la función hash usando MD5, primero lo vamos a calcular al archivo hello. Ahí está. Y luego al archivo eras. Ahí está.
Fíjense el resultado de la función hatch. ¿Lo logran ver? ¿Mm? Ahí vemos que son exactamente iguales. Esto es una colisión. ¿Mm? Esto es una colisión. Tenemos dos archivos distintos que al calcular la función hatch, en este caso con m de 5, tenemos el mismo resultado. Si ustedes comparan esos dos números ahí, que están en formato hexadecimal, son exactamente iguales. ¿Bien? Ahora, tenemos otros dos archivos, que son dos archivos PDF, que también fueron creados por el grupo de investigación de Google y una empresa llamada CWI, que ellos hicieron una investigación en el año 2017 y también lograron demostrar con estos dos archivos que la función SHA versión 1 también colisionaba. Fíjense. Ven, SSL, ST, menos SHA1. Ahí tenemos el primer archivo. Perfecto. Y tenemos el segundo. Ahí está, ¿ven? Tenemos este archivo, chatret1 se llama. Ahí está el resultado de la función hash usando SHA1. Y el mismo resultado con el otro archivo usando la función SHA1. Y vamos a comprobar que ambos archivos son distintos. También con el comando cmp. Ahí está. Al igual que en el caso anterior, nos confirma cmp que los dos archivos son distintos. Ahí ustedes lo pueden ver. El byte 193 ya encontró una diferencia. Entonces aquí tenemos nuevamente una colisión, pero dentro de la función SHA versión 1. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Nos vamos a poner en el siguiente escenario. Supongamos que ustedes tienen en sus empresas una aplicación que está funcionando con M5, que está funcionando con SHA-1, porque es una aplicación antigua, ¿no es cierto? Y hay que una aplicación legacy, que pasa muchas veces en las compañías, y cuyo obviamente no tenemos el código de la aplicación, no tenemos el desarrollador ya no pertenece a la compañía, ¿cierto? Y una aplicación que fue creada hace varios años, sin embargo, y para peor, para los que trabajamos en seguridad, la aplicación funciona, ¿no? Ese es el peor de los mundos. Una aplicación antigua que tiene algoritmos que están obsoletos, pero que funciona, o sea, cumple su pega. Y como dice el dicho de la informática, ¿cierto? Si funciona, no lo toques. Entonces, en esos escenarios, que lamentablemente pasa mucho en las compañías, a lo mejor usted ha visto algo similar, hacer un cambio no es fácil, porque yo podría decir, ok, botemos eso, hagamos una aplicación nueva, ¿cierto? Con los algoritmos modernos, etcétera. Pero eso tampoco es instantáneo, demora un tiempo, los desarrollos no son rápidos, hay que hacer un proceso de QA, ¿cierto? Hay que probar que todo el resto de la operación de la compañía siga funcionando. Hay un montón de piezas que ordenar para que eso funcione, además de los costos. O sea, tampoco es gratis hacer una aplicación de cero en la compañía. Entonces es una decisión que muchas veces se demora y cuando se toma, se demora también en la implementación. Eso todo lo hemos vivido. Bien, ¿cómo lo podemos resolver esto de forma intermedia? A través de un parámetro que tiene las funciones hash que se llama el hmac. ¿Ya? ¿Qué es el hmac? El hmac es un algoritmo perteneciente al conjunto de las funciones hash que además de calcular el digest del dato, le agrega una clave, una contraseña. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer un ejemplo sencillo acá. ¿Cierto? De gst menos cha1 menos hmac. Y voy a poner una clave muy sencilla, solo para efectos de ejemplo. ABC123, ¿cierto? En este caso para el archivo chat1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Voy a calcular el mismo hash SHA-1, ¿cierto? La misma función, pero además hmac le va a agregar esta contraseña. Entonces, este SHA-1 se va a calcular sobre la combinación de ambos. Ahí está. Y ahí tenemos el resultado. ¿Ven? ¿Qué logro con esto? Es aumentar la entropía del dato. Ese es el secreto. Y al aumentar la entropía, hago que la probabilidad de que colisionen sea menor. Ese es básicamente el secreto. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí le calculamos con SHA-1 a este archivo chateret usando hmac y nos dio este resultado. Vamos a hacer lo propio ahora, pero con el otro archivo, con el chateret2, que ya habíamos demostrado que colisionan, ¿cierto? Como ustedes vieron anteriormente.
Y fíjense el resultado. ¿Logran ver la diferencia, no? Ahora los resultados de las funciones Hatch son distintos, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que hicimos fue romper la colisión. ¿Qué ventajas tiene este método? Que aquí la función Hatch que sigo usando sigue siendo 8,1, no cambia. Por lo tanto, el largo de mi DAGE se mantiene. Así que si yo tenía todos estos numeritos almacenados en un sistema, el espacio dedicado a eso no va a cambiar, ¿cierto? Porque obviamente el sistema se mantiene. Si mi aplicación tiene que transmitir estos números, ¿cierto? Estos resultados de Hatch entre un sistema y otro, va a transmitir números que tienen el mismo largo. En este caso sigue siendo 160 bits, el caso de Chaverson 1. Por lo tanto, tampoco tengo un compromiso desde el punto de vista de rendimiento de tráfico, porque el dato que transporto es el mismo. Y donde podría haber un pequeño compromiso es en el performance, ¿ya? Pero eso también es fácil de medir porque hay una función que nos permite poder comparar la performance de una función con y sin HMAC, que se llama speed, ¿cierto? Ustedes la pueden usar desde el OpenSSL. Entonces, vamos a calcular el rendimiento de SHA-1, por ejemplo. Y esta función lo que hace es realizar cálculo de funciones Hatch dentro de una ventana de tiempo de 3 segundos. Pero te lo voy a cortar para que se vea mejor. Ahí. Eso es. Sí, pero no sé por qué me cambió la ventana. Ahí sí. Entonces, ¿qué hace esta función? Realiza cálculos, en este caso con la función SHA-1, y dice cuántos cálculos logra hacer dentro de una ventana de 3 segundos con datos de diferente tamaño. Ya está. Entonces, me dice, mira, con datos de 16 bytes, logré hacer 16, ¿cuánto fue? Aquí. 16 millones de cálculos en una ventana de 3 segundos. Luego, con datos de 64 bytes, ya un poquito más grande, ¿cierto? Logré hacer 13 millones. De ahí, obviamente, a medida que el tamaño del dato aumenta, la cantidad de cálculos que hace es menor, hasta que llega a 292.000 dentro de la misma ventana de 3 segundos. Entonces, si a esto yo le aplico HMAC, perdón, no, esto es HMAC. Bien, es menos HMAC. Ahí sí. Ahí vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora usando HMAC. Y vamos a ver cuál es el compromiso desde el punto de vista del rendimiento. Sí, lo que dice Daniel es correcto, claro. Bien, fíjense ahora. Entonces, ¿cuánto es lo que perdemos? Bajamos de 16 millones a 9 millones. Pero eso en el rango de datos más pequeños. Si vemos el rango de datos más grandes, por ejemplo, datos de 16 kilos, tenemos aquí 292.000 versus 287.000. Entonces vemos que en datos más grandes el compromiso es menor. Y en general en la práctica esto ocurre así, porque cuando aplicamos HMAC, con el dato pequeñito, o sea, con datos de 16 bytes o datos pequeños, claro, ahí hay una diferencia importante en la performance del orden del 30%, según los cálculos que he podido hacer. Pero si esto lo hacemos con datos más grandes, por ejemplo, archivos o documentos, que pueden pesar 20, 30, 40 kilos, la diferencia entre usar la función Hatch y la función Hatch con HMAC, la diferencia es casi imperceptible. Ahí para que ustedes también hagan estos cálculos cuando lo quieran implementar, porque por supuesto
dependiendo del tipo de aplicación, podría ser más o menos sensible. Eso, ¿sí que hay alguna pregunta, dudas? Parece que estamos ok. Ahí pusieron. Daniel dice que le queda. Muchas gracias, Daniela. ¿Se escucha bien ahora? Bien, vuelvo a repetir entonces. Nuestros certificados de Easy Council incluyen el voucher, laboratorio, práctica y certificado. Así que es bastante completo lo que nosotros ofrecemos en iSecurity Academy. Y bueno, a los que llegaron hasta aquí, se les hará un descuento de $100 en el precio final del certificado. Así que les vamos a estar mandando la cotización para este curso que será el 21, comenzamos con el curso. Así que estaremos ahí atentos a cualquier duda o consulta que tengan. También se puede optar a otros descuentos por grupos. Eso, muchas gracias Jaime por tu presentación. Si queda alguna duda, damos unos minutitos, Eso. pero al parecer estamos ok. Agradecerle a todos su presencia. Así que los esperamos a quienes estén interesados en tomar el curso. Se comunican con nosotros para que lo podamos enrolar. Recuerden que el 21 partimos con el curso. Muchas gracias, que estén Que bien. estén muy bien, cuídense. Chao. Nos vemos. Mira, está escribiendo.